quiero hacer una pequeña introducción de quién es el que va a estar acá al frente, ¿verdad? Eso es importante. Me dijeron que venía bien peinado hoy. Ya empezamos bien. Qué buen peinado me dijeron hoy. Una hermana por ahí. Entonces, además del peinado que me dice para estar acá, quiero compartirles que a los 37 años de mi vida ya había tenido 19 años de experiencia religiosa católica y 18 años de experiencia religiosa evangélica. Entonces, fui cristiano 37 años de mi vida, pero nunca había llevado un seminario de esta magnitud, nunca había llevado un estudio bíblico profundo de las escrituras como este. Entonces, cuando llevo este seminario y llegan al día 5, ¿verdad? Se los voy adelantando. Me encuentro en una encrucijada y voy deduciendo el mal estado en el que estaba delante del Señor, cuando durante estos 18 años de cristianismo, fui todo lo que se puede ser en una iglesia, servidor de todas formas, hasta pastor, copastor, pastor de jóvenes, todo, pasé por todas las etapas. Hacíamos convivencia, retiros, campamentos, reticaban, escuelas, colegios, universidades, dentro del país, fuera del país. Se daban charlas y demás, y andaba con gente renombrada a nivel nacional e internacional. Y andamos haciendo muchísimas obras, mucha obra, con un gran desconocimiento de la palabra y del evangelio. Cuando me presentan el seminario y la palabra me confronta, y veo que después de tener 37 años de cristianismo, después de estar en ese momento 15 años de casado y 2 hijos, y estar predicando la palabra, diezmando, ofrendando, asistiendo a la congregación, haciendo actividades, convivencia, retiros, todo lo que ya les dije, y iba al fuego eterno. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento absoluto y total de las escrituras, sino que seguimos una religiosidad o una filosofía, y no seguimos lo que realmente dice la palabra. Por eso estamos en este seminario. Yo les invito a que no falten un solo día. Si es su primer seminario, no falte. A veces es cansado, a veces es difícil llegar hasta el último día, ¿está bien? Que es el domingo. Vamos a iniciar. ¿Qué es una religión? La religión es el pensamiento y acto de los humanos para buscar a Dios. Y hay una cantidad de religiones que se han formado ¿con qué? Con el único objetivo de buscar a Dios. Pero realmente llegaremos a ese conocimiento. Hay muchas religiones, como muchas caras humanas. Aquí hay muchos, ¿verdad? Sabemos muchos diferentes, todos somos diferentes, creo que no hay gemelos. Entonces, de esa misma forma hay muchísimas religiones. Entonces aparece el signo de pregunta. Tal vez alguno lo tenga en este momento. ¿Y cómo sé qué es verdad? ¿Y cómo sé cuál es la verdadera religión? Lo único que nos puede llevar a la verdadera religión es el conocimiento de las escrituras. Es la única forma en la que nosotros podríamos llegar al conocimiento de la verdadera religión. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de la verdadera religión? Por ejemplo, Santiago 1, versículo 26 y 27. Dice que esta es la verdadera religión pura, sin mácula. ¿Qué es? Esa la podemos pasar si gustan. Ajá. Ok, si no vamos a buscarla. La verdadera religión, Santiago, ahí lo tenemos, 1:26. ¿Qué nos dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27. ¿Y qué nos dice? Que la verdadera religión pura, dice, la religión ¿qué? Pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Esa es la verdadera religión. ¿Qué dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
En las escrituras no viene la religión que se salvan los católicos, que se salvan los evangélicos, que se salvan los testigos, que se salvan los mormones o los musulmanes. Eso no dice las escrituras. Porque Dios no viene por una religión. Si lo vemos en Efesios 5, 27, dice que Él viene por una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Él no viene por una religión en concreto. Entonces tenemos que tener cuidado con las religiones. Si no somos santos, gloriosos, puros, perfectos, sin mancha y sin arruga, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y por eso estamos en esta noche, en este lugar. Volviendo a Santiago 1, versículo 27, visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿De qué carece un huérfano? ¿De qué carece un huérfano? De padre. El que no tiene padre, no tiene a Dios como padre, no puede entrar al reino de los cielos. ¿De qué carece una viuda? De esposo. Nosotros, o la iglesia, es la novia de Jesucristo. ¿Y quién es el esposo? Jesucristo. Dice que esa es la verdadera religión sin mácula. ¿Cómo alcanzamos estar en la verdadera religión según Santiago 1, 26 y 27? No según pensamientos o filosofías de hombres, ¿verdad? ¿Qué es una filosofía? Que ahora está muy de moda, ¿verdad? Y en las universidades, pues, la mayoría que lo imparten son ateos. Una filosofía es un conjunto de pensamientos de una persona. Entonces, según la existencia de los humanos, el universo, según la lógica de uno, ¿verdad? Pero es un conjunto de pensamientos, pero no de Dios. Nosotros tenemos que saber cuál es el pensamiento de Dios. ¿Y cómo sé yo el pensamiento de Dios? Está en las escrituras, está en los 66 libros que tenemos a mano. En su gran mayoría tienen las escrituras, cada uno tiene una Biblia en su casa. O la mayoría tienen, aunque nunca la hayan abierto. O aunque esté abierta en el Salmo 91. Tuve la experiencia con una cliente de entrar a casa y tenía una Biblia abierta en el Salmo 91 con telas de araña, estaba así amarilla, desteñida de lo vieja que estaba, y yo intenté leer el Salmo 91 y no pude, pero estaba abierta. La Biblia no es brujería, hermanos. No es para tenerla abierta y voy a tirarla ahí para que sea santo todo el resto, para que se santifique la casa. La Biblia es la palabra del Señor y tiene vida, pero si no la consumimos, aquí tengo agua, si yo no introduzco esta agua a mi cuerpo, no me va a hidratar. Asimismo es la palabra del Señor. Si no se introduce en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, no va a hacer efecto. Entonces, el tener una Biblia abierta no nos va a funcionar si no la entendemos, si no la leemos, si no la escudriñamos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las filosofías. Como dice, por medio de las filosofías, ¿verdad? Y vienen un montón de preguntas, como que, ¿a dónde voy después de morir? ¿Existe mi alma? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vine? ¿Se han hecho esa pregunta en algún momento? ¿Para qué vine a esta tierra? En mi caso, según mi persona, ¿verdad? Yo había venido a esta tierra con un desconocimiento completo del Evangelio, claro está. Desde joven, desde pequeño, bueno, desde joven, pequeño ya estoy, ya quedé así, pero desde joven, mi pensamiento era construirle una casa a mi madre. Y cuando eso se dio, cuando eso pude hacerlo, aunque fuera pequeñita, ya no tenía propósito en mi vida entonces, porque ya había una casita para mi mamá. Entonces, ¿qué? Me muero. Ese era el propósito. Porque hay un desconocimiento profundo de las escrituras del propósito de Dios. Hay un desconocimiento de la voluntad de Dios. Había una reunión, 15 pastores, y preguntaron en esa reunión, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y habían 15 voluntades de Dios diferentes. Porque desconocimiento de las escrituras y de pastores. Cada uno dijo una voluntad de Dios distinta, diferente. No la que realmente está escrita.
Aquí en 1 Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, no la que está en San Juan 6, 38 al 40, que las vamos a escudriñar más adelante, bueno, en otros días, más profundamente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Colosenses 2, versículo 8, de las filosofías, acerca de las filosofías. Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, artimañas son sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, punto número 1, ¿qué es? Mirad que nadie os engañe, que nadie los engañe por sus propios pensamientos, porque hay grupos de personas, se están agrupando en diferentes lugares, grupos de personas siguiendo una ideología o siguiendo un pensamiento, siguiendo una filosofía en concreto, no siguiendo las escrituras, que aquí es donde está mal la situación, la ecuación. Cuando tomamos la palabra, si yo tomo un versículo que Dios dijo, yo puedo decir, así dice el Señor, claro, todo lo que está escrito lo dijo el Señor. Así es como dice el Señor lo que está escrito. Entonces, si yo tomo un pasaje, lo leo, y después a este Colosenses 2.8 para hacer ejemplo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ok, y doy mi pensamiento y doy mi postura y digo, esto es así, es así, es falsa doctrina. Cuando mezclo el pensamiento de Dios con mi pensamiento, con mi postura, con lo que yo quiero decir, falsa doctrina completa y absoluta. Vamos a verlo un poquito más adelante acerca de las interpretaciones. Entonces, no nos podemos dejar engañar, que no te engañen más. A veces vamos, nos sentamos en una silla de iglesia y lo que digan está bien, lo aplaudimos, nos parece, asentimos que sí, que nos parece bien, y no escudriñamos si es bíblico o si no es bíblico o si están torciendo las escrituras. Que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, después de la coma dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuántos han crecido en tradiciones de hombres? En mi caso, tenía tradiciones, claro que sí. Yo iba a los jueves santos, los viernes santos, a ciertas tradiciones, ¿verdad? Que se hacían y se me olvida el nombre, pero yo iba. Yo andaba ahí en esas tradiciones porque eso fue lo que me enseñaron. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una enseñanza básica o primera enseñanza que recibo desde el hogar. Entonces todos tenemos que esos rudimentos. Entonces nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, según las tradiciones de los hombres. Aquí está el problema, que las tradiciones son de los hombres. Algunos les enseñaron como enseñanza básica a ir al culto todos los domingos, desde niños. Yo primero fui católico, después cristiano evangélico. Entonces, conforme a estas enseñanzas básicas, usted creció. Pero son enseñanzas básicas que te enseñó el mundo, enseñaron las personas, y no según Cristo. Nosotros necesitamos los rudimentos de Cristo, las bases de Cristo, las enseñanzas básicas de Cristo, no de un hombre, no de un pastor, no de una persona, no de un líder, X o Y, no, de Cristo. Y si no escudriñamos este libro, no vamos a saber cuál es la enseñanza básica del Evangelio, que es lo que vamos a escudriñar durante este proceso. Entonces, ¿cómo podemos ver el Dios que tenemos, verdad? El Dios que tenemos es impresionante. ¿Dios es espíritu o es carne? ¿Qué opinan ustedes? Espíritu, ¿cierto? ¿Es visible o invisible? Invisible. Ok, vamos a ver. Entonces, según este gráfico, ¿qué es más grande, lo visible o lo invisible? ¿Ah? Ok, levanten. Ok, hablando de lo visible, vamos a hablar del mar, vamos a hablar de las montañas, vamos a hablar también de las estrellas, vamos a hablar del sol, vamos a hablar de la Vía Láctea, la galaxia en la que nos encontramos,
Pero además, ahora por medio del telescopio James, han descubierto trillones de galaxias, billones de galaxias, y cada galaxia tiene 1 billón de estrellas o más. Entonces son billones de billones de billones de estrellas. Cuando estoy hablando de lo visible, estoy hablando de esto. Estoy hablando del universo, lo que se logra ver. Entonces, ¿qué es más grande? Según el gráfico que tenemos en pantalla, ¿lo visible o lo invisible? Levanten la mano los que dicen que es más grande lo visible, lo que se ve, el sol, las estrellas, la luna, el universo, el mar. Según el gráfico. Ajá. ¿Qué es Entonces, vamos de nuevo. ¿Quiénes dicen que lo más grande es lo visible? Ok. ¿Quiénes creen que lo más grande es lo invisible? Ok. Y hay una parte que no creen nada. Hay una parte que le dio vergüenza levantar la mano. Vamos a ver. Impresionantemente lo visible, el sol, las estrellas, los animales, las galaxias, es apenas un 22%. Es apenas un 22%. Aunque voy a hablar de esto un poquito más adelante con versículo bíblico. Voy a dar una reseña. Y lo invisible, ¿verdad? Como el aire, la onda eléctrica, la voz, el amor, el corazón, el espíritu, la fuerza, la conciencia. La voz, por ejemplo. ¿Ustedes me escuchan, sí o no? Pero ven mi voz. La oyen, pero no la ven. El aire lo podemos sentir en nuestra cara, o si se hace un remolino vemos la hoja como va hacia arriba. Pero usted ve el aire, no se puede ver. Entonces, el amor se puede demostrar, pero no se ve. Se siente, pero no se ve. Y así sucesivamente, pero si no está convencido todavía, porque las galaxias son muchas, ¿verdad? Porque el universo es muy grande, si no los convence eso, según la física cuántica, que es la ciencia más moderna que existe en este momento, difiere, está contradiciendo la teoría del Big Bang, la explosión. Y dice que no fue un átomo de materia lo que explotó y salimos nosotros. Suena divertido así como puff, y aquí estamos. La misma ciencia, Robert Hughley, él descubre y lo hace ley de que de nada no sale nada. De la nada no sale. Más sin embargo, el Big Bang dice que de una explosión salimos todos. Pero esta ciencia, la física cuántica, es muy profunda. Yo investigué un poquito, nada más, una pincelada. Pero nos está sin darse en cuenta, ellos están reforzando y ellos están comprobando lo que este libro dice. La física cuántica dice que no fue materia, no fue un átomo de materia lo que explotó y salimos nosotros. Dice que fue un fotón de energía. Entonces ya la misma ciencia ya ahora está reinventándose, ¿verdad? Y dice que fue la energía. Y que un fotón de energía fue que salimos nosotros. Entonces me di a la tarea de estudiar cuál era el significado que ellos utilizan de energía. Y el significado de esa energía dice, según la física cuántica, que es una fuerza invisible. ¿Qué nos quiere decir eso? Una fuerza invisible. ¿Dios es visible o invisible? Una fuerza invisible, un Dios que nosotros no alcanzamos a ver, que es maravilloso y es grande, creó todo el universo. Entonces la misma ciencia nos respalda y ahora vamos a ver Génesis 1.1, más adelante viene acá. Entonces lo que quiero es llegar a la conclusión de que Dios es más grande que todo. Dios está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. Y Él creó el tiempo, el espacio y la materia, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Así que no hay excusa. No hay excusa de que hay un creador. No hay excusa de que hay alguien poderoso sobre todo que creó todo. Y el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia que estaba en Roma y le dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Absolutamente nadie tiene excusa de que hay un Dios existente. Algunos, los antiguos, adoraban los árboles, otros adoraban el sol, otros la luna, otros las montañas. Siempre ha habido una búsqueda del ser humano por adorar algo o alguien, porque hay alguien existente y ese es Dios. Porque las cosas invisibles de Él, todo lo que no podemos ver de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que a través de la naturaleza, si usted cree que Dios no existe, es algo tan sencillo como ver una hormiga pasar. Bueno, que no sea en el fregadero, pues la mata, ¿verdad? Pero, o sea, yo he estado tan enamorado de Dios, ¿verdad? Que he llegado a punto de fijarme en una hormiga y yo veo cómo se mueve, digo, mira, no tiene sangre, es un insecto, pero ¿cómo hacen? O sea, algo tan pequeñito y es tan maravilloso, es tan especial. Ver la naturaleza en su esplendor, internarse en un bosque, ¿verdad? Aquí en Heredia hay muchos y está barata la entrada y demás, ¿verdad? El bosque La Hoja, ya le hice propaganda, es de por sí de la municipalidad. Y usted va y se mete ahí al bosque y se ven esos árboles tan lindos, la frescura, todo. Es impresionante lo grande que es Dios. Así que nadie tiene excusa, nadie tiene excusa. Entonces van a decir, pero ¿y los del Amazonas? ¿Y los de por allá? ¿Y los de acá? ¿Y los nativos? ¿Y los aborígenes? Nadie tiene excusa. Dios se ha hecho manifiesto, su eterno poder y deidad, claramente, ¿por medio de qué? De la creación. Por medio de la creación del mundo. Y no se preocupen por los del Amazonas. Ya los nativos del Amazonas están predicando y están enseñando este seminario en su propio lenguaje. Así que no se preocupe por ellos. Preocupémonos por nosotros, todos los que no conocemos realmente el poder de Dios, todos los que no hemos podido mirar a Dios. ¿Cuál es la manera de ver lo visible? Entonces, aquí vemos, ¿qué ven ahí? Entonces vamos a ver cómo puedo yo ver lo invisible, lo que no se puede ver. Tal vez usted en sus manos, sin darse cuenta, haya tocado algo y tenga alguna bacteria. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y yo no la logro ver, aunque tengo una buena luz aquí arriba, no logro ver una bacteria, ¿verdad? Ustedes se la pueden ver. Entonces, ¿qué necesitamos para ver lo invisible como una bacteria? Un microscopio. Entonces, por medio del microscopio, yo puedo ver ¿qué? Las bacterias. Entonces, para ver las estrellas, la luna, son grandes, son enormes, pero están a tanta distancia que usted las puede ver bien. No, ¿qué usan los estudiosos para ver eso? Un telescopio, ¿verdad? Para poder ver y estudiar, como el telescopio James, ahora que está descubriendo muchísimas galaxias más, o sea que no tiene fin hasta donde llega el telescopio, ¿verdad? Entonces, para ver la onda, por ejemplo, satelital, que nos envían desde el exterior, ¿qué necesitamos? Una pantalla. Yo aquí, con esto, todo esto va al espacio, viene, nos da el internet, nos da todo. Una onda. ¿Y ustedes ven la onda aquí donde está? No, ¿verdad? No la vemos. Entonces, ya plasmada en las pantallas, podemos nosotros ver lo que nos envían, ¿verdad? Los diferentes satélites. Pero ahora la gran pregunta: ¿cómo puedo ver a un Dios invisible? Eso es lo que necesitamos. Para ver un Dios invisible, ¿cuál es la fórmula? Solo existe una. A través de las Escrituras podemos ver a Dios. Es la única forma en la que podemos llegar al Padre, al conocimiento de la verdad, a saber si estamos en la religión verdadera, que es la pregunta de muchos. Es que a mí me han dicho, me han externado, que es que ustedes interpretan de una forma, los otros interpretan de otra, y aquellos de otra. Es que la Biblia no se interpreta. Aunque en teología, ¿verdad?, llevé una materia
que se llama la interpretación de la Biblia. ¿Cómo yo, un ser humano tan finito, tan diminuto, tan limitado, puedo interpretar a un Dios tan poderoso, tan grande, tan especial? Imposible. Entonces, ¿cómo nosotros, los seres humanos, vamos a interpretar a Dios? La Biblia no se interpreta, la Biblia se lee y se le hace comprensión de lectura. Si nosotros no comprendemos lo que leemos, va a ser muy difícil poder llegar a la verdadera religión sin mácula, ¿verdad? Como dice Santiago 1:26. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la Santa Biblia. ¿Qué contiene la Santa Biblia? Contiene la historia humana según el punto de vista ¿de quién? Del pastor, de los líderes, de la junta directiva. Según el punto de vista de Dios. Estas son las escrituras que han sido inspiradas por Él. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver un poco acerca de esto, porque hay algunos que dicen, es que muchos le han metido mano, es que hay más libros y hay menos libros. Bueno, el rollo de Kuhn, de la cueva de Kuhn, ¿verdad? Afirma que tenemos las escrituras bien pegaditas al original. Entonces eso es bueno. Entonces dice en la Santa Biblia, dice que es la historia humana según el punto de vista de Dios, y además de eso contiene el plan de Dios para con los hombres. Aquí no solo está el punto de vista de Dios, ¿verdad? Sino, y la historia humana, sino que el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes creen en que Dios es tan cruel que nos formó para mandarnos al infierno? ¿Ustedes creen en un Dios así? Entonces vamos a irlo desarrollando. ¿Cuánto tiempo duró la escritura de la Biblia? 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Esa es la duración, 1600 años, donde Elías no conoció al apóstol Pablo, donde Moisés no conoció al médico amado, Lucas, donde David no conoció a Juan, que escribe San Juan y primera, segunda y tercera de Juan, donde ellos no se conocieron durante esos 1600 años, más sin embargo todo engrana, todo es conforme a un solo autor, y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Hoy es una introducción nada más, hermanos, de las escrituras. Hoy solo la introducción básicamente. Ok, ¿cómo se compone? Son 39 tomos el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, y es un compendio de 66 libros que tenemos en la mano, ¿verdad? Está escrito por cerca de unas 40 personas, entre ellos pescadores, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, habían eruditos, habían pastores, ¿verdad? Habían médicos como Lucas, reyes como David, como Salomón. Esto es muy, muy hermoso ver todos estos escritores. Se escribió principalmente en Jerusalén, Samaria, Asia Menor y en Roma, ¿verdad? Por el apóstol Pablo, que terminó las escrituras ahí en Roma, escribiendo en Roma su vida. El autor, Dios. ¿Y cómo sabe usted que Dios es el autor? Lo vamos a ir descubriendo entre hoy y la otra semana. Hay un detalle, perdón, la otra semana no, mañana. No venga la otra semana, venga mañana. Ok, aclaración. Mañana vamos a descubrir y cómo les voy a confirmar por medio de la ciencia, de las noticias y de las escrituras, que Dios es el autor de este libro. Ok, entonces continuamos. El autor Dios, la palabra que dice Dios dijo aparece 3800 veces. 3800 veces, tan importante. Dios dijo. ¿Es importante lo que dijo Dios? Claro, porque así se hizo la creación, por medio de su palabra. Dios dijo, y fue así, y vio Dios que era bueno, y pasó al día siguiente. Los contenidos de la Biblia son el principio y fin de la historia humana. Ningún otro Dios en minúscula, o sea, falso, dice cómo inició todo y cómo va a terminar todo. Aunque hayan libros similares o parecidos, Dios es el que da punto por punto en qué etapa estamos, que lo vamos a ver también el viernes
según la Biblia, ¿qué etapa estamos pasando? Tenemos fuego cruzado entre Jerusalén e Irán, y Estados Unidos también está haciendo fuerza, ya por ahí está también China sacando a todos los paisanos de Jerusalén. Estados Unidos está pidiéndole a los americanos que se retiren de Irán porque el asunto va fuerte. Nada que no diga Ezequiel 38, nada que no diga la palabra, nada que no digan las profecías, ¿verdad? Pero estamos ya en estos tiempos, y según San Mateo 24 también vamos a ver en qué tiempo estamos. Entonces, el principio, cómo inició todo y cómo va a finalizar todo. Si Dios es Dios, Él sabe, ¿no? Y si Él sabe, tiene que irnos diciendo paso a paso en qué estamos. No podemos ir ahí al aire, no, tenemos que saber en qué tiempo estamos en este momento. Dice, el mensaje de la salvación, que ha sido distorsionado, muy distorsionado, y lo veremos más adelante. Las profecías del Mesías, o sea, de Jesucristo, y sus cumplimientos, las pruebas del cumplimiento. Eso nos dice que tienen la Escritura. El propósito de escribirla, ¿para qué la escribió? La salvación a los hombres de los pecados y del castigo. A veces yo escucho a padres decir, ya, es que somos padres, pero me dieron a este chiquito, pero no me dijeron dónde estaba el botón de apagado. ¿Les ha pasado? Usted quiere apagar a su hijo, a ver si acaso. Esté quedito, esté tranquilo, no se mueva más. Es que no me dieron un manual en el hospital de cómo ser padre, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. En el hospital no, pero aquí tenemos este manual de cómo ser un buen hijo de Dios, de cómo ser un buen padre, una buena madre, cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen prójimo, entre otros. Aquí lo tenemos en este manual. La Escritura, además de ser un manual de cómo dirigirnos nosotros, es el mejor Waze, es el mejor sistema de navegación que existe para llegar a Dios. Y de hecho es lo único en lo que podemos llegar a Dios. Lamentablemente, entre más pasa el tiempo, entre más doctrinas falsas hay en el mundo, más opiniones de gente decir, yo no me congrego, yo no voy a ningún lado, cada uno en su casa y Dios cena de todos. Así no funciona. O eso no me dice Hebreos 10, ¿verdad? 25, que dice que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no es lo que me enseña el Señor. Eso es lo que no me enseña, eso no me lo enseña San Juan 15:1, donde dice, yo soy la vid verdadera. Si hay vid verdadera es porque hay falsas también. Entonces tenemos que tener cuidado con las falsas. Entonces la mejor guía para ir a Dios es la Escritura. No hay otra, solo las Escrituras son la mejor guía. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los escribas y a los fariseos? En San Juan 5, versículo 39. Lo leemos juntos, ¿está bien? Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice a los escribas y a los fariseos que no creían en él, por diversas razones, que no tenemos tiempo para entrar en esos detalles, les dice, escudriñen, no crean en mí, pero escudriñen las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes les parece que en ellas tenéis ¿qué? La salvación. Los escribas transcribían la Biblia y no entendieron las profecías acerca del Mesías. Estuvimos viendo un poquito hace poco, ¿verdad? Algunos acá. No comprendieron cómo venía el Mesías, quién era el Mesías, no creyeron en el Mesías y eran los que transcribían la Biblia. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los doctos de la ley, los que predicaban la ley, los que daban el conocimiento, eran los que según ellos y según su posición cumplían la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley de Dios. Y Jesús los manda a escudriñar, escudriñen, véanla bien, no la han entendido, si ustedes entendieran, creerían en mí, pero como no creían, los manda a escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que hoy por hoy debemos de hacer, escudriñar las Escrituras, para saber correctamente el propósito del Señor, de Dios para cada uno de nosotros. Isaías, 750 años antes de Cristo, 34, versículo 16, nos dice,
Inquirid en el libro de Jehová, investigar, profundizar, sumergirnos, bautizarnos, que es sumergirnos, pero en la palabra del Señor, en el Evangelio. Y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces tenemos que estar claros en que hay que inquirir, hay que escudriñar las escrituras. Segunda de Pedro 1, versículo 21, leemos juntos, ¿está bien? Ok, vamos a leer. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro que hay que entender? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Cuento mi experiencia. Cada quien tiene su experiencia. Pero a mí me decían, así dijo el Señor. O sea, el Señor solo le contaba a esa persona y después me lo decía a mí. Porque parecía que es privada la interpretación. Pero ¿por qué solo a algunos les llega la profecía y a otros no nos llega? ¿Será que unos son más santos, se portan mejor que otros? Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. La interpretación de la escritura, la profecía de la escritura es para todos. No para unos sí y otros no. No hay privilegiados en esto. O más bien sí hay, todos. Todos somos privilegiados en las escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A veces en esa profecía, insisto, estoy contando estoy contando mi experiencia. Le decían a uno y me declaraban, me confesaban, me decían alguna profecía humana, porque hasta el día de hoy no se ha cumplido. Yo anduve descalzo a las 4 de la mañana, majando un zacatal, porque todo lo que pusiera yo, las plantas de mis pies, era vuestro. Ríanse, JC. Está bien. ¿Verdad? Que es chistoso. Pero yo creo que no solo yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque me profetizaron que todo lo que tocara la planta de mis pies será vuestro. Ahí es donde necesitamos inquirir, donde necesitamos profundizar para quién era esa palabra. Hay otra palabra en la escritura que dice que prestarás a todos y nunca pedirás prestado. Aquí estoy esperando. ¿Cuándo puedo prestarles a ustedes? Tampoco se cumplió. Era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo vamos a ver más adelante. No les voy a soplar, ¿verdad? Vamos a ver en otros días. El pueblo de Israel es sumamente poderoso en este momento. Y es el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco de Reserva Federal que andan prestando a todo el mundo y ellos no van a pedir prestado. Entonces, ¿era para mí o era para Israel la profecía? Hay que inquirir, hay que buscar, hay que escudriñar. Pero me la dijeron a mí, yo me la creí, la estoy esperando. No se cumplió nada de lo que me dijeron. ¿Por qué? Por ignorancia. Íbamos en el carro, 12 medianoche, esto era como espiritismo, también era brujería casi. Sí, en el carro íbamos con una botella con aceite, ungiendo toda la carretera de puente a puente, de lugar a lugar y declarando, confesando y haciendo. Sí, en serio. Estuve 18 años haciendo muchas cosas. Les cuento algunas nada más, ¿verdad? Pensando en que esas profecías, ¿verdad? Y pues sí, eran para mí, que había que recibirlas y hacer todo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pues a mí las que me dijeron todas fueron de voluntad humana, porque la profecía de Dios se cumple 100%. Si hay un 99.9 no es de Dios. O se cumple 100 o no se cumple, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que profetizaron en las Escrituras que hoy tenemos en nuestra mano.
Fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Tengo un familiar que me dice, pero es que mucha tela que cortar ahí. Es que muchos le han metido la mano y le han hecho, bueno, ¿qué nos dice Apocalipsis? No me preocupe por eso. Apocalipsis lo tiene resuelto. El que quería hacer algo así, o el que hizo algo así. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué dice? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, no se preocupe usted si alguien le metió o no le metió. Dios no va a permitir que estropeen su pensamiento. Dios no va a permitir que pongan más ni menos. Si no, ¿qué le va a pasar? Las plagas que están escritas en el Apocalipsis le vienen a él. Continúo leyendo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no nos acomodemos los guantes y nos metamos a un ring a pelear si hay más, si hay menos, si es esto. Aprendamos lo que hay, aprendamos lo que tenemos, que estoy seguro que Dios lo ha mantenido lo suficientemente limpio para poder nosotros entrar al reino de los cielos. ¿Por qué necesitamos investigar? ¿Cómo deberíamos de leer las escrituras? ¿Cómo deberíamos de profundizar? Isaías 28, versículo 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo debemos de escudriñar? Minuciosamente las escrituras, la palabra, el evangelio. Porque es la palabra del Señor y no la sabemos, no la hemos leído. No, y si la leímos, porque hicimos un plan de lectura en un año, no la entendimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tengo un conocido de ese lugar donde estuve 15 años, donde me dice: ay, Mar, me dice Marvin, diminutivo de Mar. Ay, Mar, ustedes hilan muy delgado. Así me dice. ¿Cómo hilan muy delgado? Entonces, ¿cómo quiere que leamos las escrituras? Así, pues por encima, nada más. Sin escudriñar, sin profundizar, sin leer, sin investigar si es cierto. Ahora tenemos una generación estudiosa y tenemos muchos universitarios, ¿verdad? Con muchas preguntas y todo. Y si Dios es el verdadero Dios, Él tiene todas las respuestas en este libro. Pero nosotros no las conocemos. ¿Por qué? Porque no las escudriñamos. Porque no las vemos. Ahí la otra semana les tiro una preguntita que mañana. Otra semana igual, mañana. Por aquello de que no me dé cuenta, que lo vuelvo a decir, ¿verdad? Ok. Entonces debemos de escudriñar profundamente. Él me dice que hilamos muy delgado. Si alguien quiere viajar a Estados Unidos, necesita cumplir requisitos. ¿Cómo qué? Como llenar la visa y cancelar el monto de la visa. Si para pasar una frontera terrenal es tan minucioso, si usted se equivoca en el documento para solicitar la visa, se la rechazan y perdés el dinero. Entonces, si para pasar una frontera terrenal es tan minucioso, es tan delicado y depende de lo que usted responda, se la niegan. Depende de lo que usted diga que va a ir a hacer, se la niegan. Ahora, para pasar una frontera espiritual de esta carne al espíritu y al reino de los cielos, a estar con Cristo Jesús por la eternidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, me van a decir que no es minucioso. Tenemos que tener cuidado, no podemos ser engañados más. Tenemos que estar atentos a las escrituras y cómo dice Él que yo me salvo. No como me gritaron desde un micrófono, porque yo hice la oración de fe a más de 200,000 personas. Entre todos, eran colegios a veces, 800 estudiantes nos daban, 750. En una semana tuvimos 450 maestros. Y siempre terminamos, hacíamos los jueguitos, hacíamos todo, era el gancho para terminar pidiendo perdón y haciendo la oración de fe.
Y después en la convivencia, ¿verdad? Llegaban los padres, llegaban los hijos. Ya yo le había dado una charla a los padres días antes. Ya había preparado el corazón de los padres. Vamos a ver. Ya había manipulado el corazón de los padres. ¿Es lo correcto? Después había manipulado el corazón de los hijos. Y cuando se veían lloraban y se abrazaban y pedían perdón los maestros, también los directores, entre ellos mismos también, de todas las ocurrencias que hacían durante el año, ¿verdad? Ponía música que tocara las fibras más delgadas, ¿verdad? Para que estuvieran más sensibles aún. Y se derramaba la presencia, no sé de quién. Porque Dios no es... Bueno, sí sé de quién, después se las cuento. Pero no era de Dios. Porque ni yo era salvo. Si yo iba al infierno, ahora todos esos que estaban conmigo repitiendo, hasta una lora bien educada, puede hacer la oración de fe y repetirla. Esto es un problema, ¿verdad? Ahora, más de uno está pensando agarrar este pelón del pelo y no puede. Porque eso nos enseñaron. Vamos a hablar de todo esto clarísimo. ¿Cómo me dicen a mí desde un micrófono que puedo ser salvo? Pero ¿cómo dice Jesucristo? Y tiene 3 requisitos puntuales de cómo puedo entrar al reino de los cielos. Del mismo Cristo, que lo vamos a ver también el día viernes. Creo que vamos a ver un poco acerca de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar, tenemos que profundizar. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios impresionante. Al punto de que si un Boeing 747 explota en el aire, bueno, vimos un accidente hace poco, ¿verdad?, que hubo en la India. Pero si un Boeing 747, que es bastante grande, explota en el aire y logramos encontrar todas las tuercas, todas las arandelas, todos los trocitos y pedacitos de los que está compuesto, apenas tiene 6 millones de piezas. Pero una célula que no alcanzamos ni a ver con nuestros ojos, tiene más de 1 billón de componentes. ¿Tenemos un Dios grande o no tenemos un Dios grande? Maravilloso, poderoso, ¿cierto? Aquí tenemos el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Siempre me costó en la escuela, no sé ustedes, pero parece trabalenguas, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito mejor aquí. Ácido desoxirribonucleico. Esto es el ADN, donde viene nuestra información genética, donde cada uno tiene su propia información de cómo va a ser. O sea, ya en mi ADN ya decía que yo iba a ser así de guapo y así de mechudo. Ese era mi ADN. Y el suyo, que usted iba a ser así de hermoso o hermosa. Ya estaba listo porque esa información está ahí. Entonces, ¿cómo es posible que la teoría del Big Bang, la teoría de la explosión sea cierta? O sea, hubo una explosión y salimos todos, saltamos aquí. Y llegamos con tanta información, con tanto orden, como debe ser, como Dios lo tiene hecho, predestinado. Hechos 17:26 nos dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre. ¿Quién es el primer hombre en la tierra? ¿Y de dónde descendemos nosotros? Aunque también hay una connotación espiritual de una sangre, ¿verdad? La de Cristo, pero también a nivel físico, de una sangre venimos todos. Pero ¿qué pasa? Existe la teoría de la evolución. Cuando se dice teoría es que no es comprobable. Cuando es ley es comprobado científicamente. Esto es una teoría. Entonces viene la teoría de la evolución, donde de una forma interesante médicos, abogados, ingenieros, gente muy preparada creen en la evolución, creen en el Big Bang. Si usted cree en la teoría de la evolución, le tengo una pregunta: ¿cuál de esos es su abuelo? Si yo creyera en esto, el mío es más peloncillo, el de arriba, ¿verdad? Pero resulta que esto es una teoría porque la ciencia no ha podido
tener 5 primates, 5 chimpancés que se hagan humanos. Y si no se repite 5 veces, no es comprobado científicamente. Entonces, es una teoría que no es comprobada por medio de la ciencia. Nosotros venimos, ¿qué? De una sangre. No salimos por la casualidad, salimos ¿por qué? Por la formación que Dios nos dio. Una fuerza invisible formó todas las cosas, dice la física cuántica. Nosotros sabemos quién es esa fuerza invisible. Es el Dios grande, maravilloso y poderoso que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, dentro de tanto, es tanto lo que tendremos que estudiar que no nos da hoy hasta las 12 de la noche. Hasta las 11 es, pastor. Ok. Ustedes se van a las 8:45. Yo me quedo hasta las 11. Dice Génesis 1, 11 al 12. Nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su. Ahora hay una ideología de género, que es una idea, ideas, pensamientos humanos de muchos géneros. Yo me quedé cuando iban 32 géneros. No importa cuántos géneros digan que hay. Cuando se va al médico, solo se va al urólogo o al ginecólogo. La cantidad de géneros demás, pues no sé si ya tienen especialistas para ello. Hasta que vino ahora Donald Trump y dijo, ya no más esto, pum pum, y bueno, él sí podía decirlo, nosotros no, porque nos cortan las transmisiones y demás. Entonces, continúo. Dios es el padre de la genética. Si usted siembra una semilla de culantro, le van a salir chayotes. No, ¿qué va a salir? Pepinos. Culantro, porque esa es la genética, esa es la información de esa semilla. Esto nos lo está diciendo aquí claramente Génesis 1, del 11 al 12. Dice que árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Nada está a la casualidad, nada se puede torcer, nada se puede fabricar, ya todo está hecho, y eso lo hizo el Señor, ¿verdad? Toda la fotosíntesis que posiblemente la hayan encontrado en la escuela o colegio, ¿verdad? Haya estudiado toda esta información, todo lo que Dios nos da, el ecosistema también, como a través de una hoja que vemos insignificante, hay tantas información y todo lo que ahí está sucediendo. Por ejemplo, acá en esta plantita, tenemos una plantita, se ve sencilla, pero todo lo que hace esta planta, ¿será que pudo haber sido producto de la explosión nada más? Por eso es teoría, no es comprobado. Vamos a ver desde la raíz, dice que ahí es donde se introduce el agua y las sales minerales, de ahí, de la raíz, es donde las toma. Entonces sube la savia bruta, luego la savia elaborada baja, absorbe el dióxido de carbono. ¿Y qué sale de la planta? Oxígeno. O sea, tenemos aquí una máquina impresionante, natural, purificadora de aire. ¿Existe un Dios o no existe un Dios? Debe existir. Esto es una inteligencia impresionante. Aunque nosotros solo vemos una planta ahí que si nos estorba la quitamos y qué cochinada mata. Pero está haciendo una función impresionante para nuestra salud, para nosotros mismos. Ingresa la luz solar, sale el vapor de agua, es todo sumamente impresionante lo que hace una pequeña planta. La cadena trófica, bueno, básicamente como todos nos comemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para hacerlo así, de una forma sencilla, ¿verdad? O más bien algo más bonito, como todos nos necesitamos unos a otros, todas las especies necesitamos para sobrevivir. Eso es una explicación más elaborada. Entonces aquí está la cadena trófica, algunos están más altos que otros, pero lo cierto del caso es que todos nos necesitamos unos a otros. Por ejemplo, el conejo come las hierba, ¿verdad? En este caso digamos que la zanahoria, pero el coyote se come el conejo, ¿verdad? Pero el felino se come el coyote. Y todos nos necesitamos unos a otros para la sobrevivencia. Vemos un pajarito tan tierno, ¿verdad?
Qué bárbaro el pajarito. Ya se comió a la lagartija. Aquí vemos una serpiente que está comiéndose un animalito, posiblemente un camaleón, ¿verdad? Y aquí vemos uno de Tailandia. Es bastante amplio, bastante grande. Este sapo está comiéndose una rata. Si usted ven los ojos de la rata, no sé si se distinguen ahí bien. Dice, ya me fui. Está lista. Esa es la naturaleza, ¿no? Aquí vemos un cocodrilo con un antílope, vemos al animal con la mordida más fuerte del mundo, que está siendo mordido por el león, ¿verdad? Entonces, es parte de la naturaleza, aunque ahora queremos cambiar la naturaleza hasta inclusive de los animales. Algunos tenemos mascotas como hijos, que no es la naturaleza de esa mascota, pero no me voy a meter en problemas, si no me dejan salir ahora. Estamos primero con el conocimiento de Dios. Dice Génesis 1:31. Dios dijo, aparece 9 veces de Génesis 1 al 1:31. Aparece la palabra Dios dijo 9 veces. Según su género, aparece 10 veces. Y vio Dios que era bueno, aparece ¿cuántas veces? ¿Y cuánto duró Dios haciendo la creación? 6 días, 6 veces vio Dios que era bueno. Aquí tenemos así, esto rápidamente, esto es la progresión de Fibonacci. Fibonacci es un científico, ¿verdad?, que estudió la naturaleza y dice que todo tiene un orden matemático. O sea, no es nada, es casualidad. Entonces rápidamente no vamos a por el tiempo, ya ha avanzado bastante. Este científico italiano dice que todo tiene un orden numérico, un orden matemático. Aquí podemos ver parte de la naturaleza. Él en sus estudios indica todo el orden matemático de cómo crece hasta un tronco. Todo, y cómo tiene la misma secuencia, cómo todo da su propia secuencia, inclusive hasta estos fenómenos naturales, ¿verdad?, tienen su forma. Todo, según la matemática, todo fue pensado, no fue lanzado, tirado nada más así porque sí. Job 12, 7 al 8 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te los mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. Está diciéndole, bueno, Job es un personaje bíblico de mucho estudio y mucho ejemplo en la palabra, donde está pasando por crisis, ¿verdad? Está siendo probada su fe. Y entre eso él pues está haciendo berrinche en algunos puntos. Entonces Dios le dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. ¿Por qué? Porque inclusive dicen los campesinos de antes que antes de un temblor las vacas algunas hasta se hincaban o buscaban un árbol, una sombra. ¿Por qué? Porque tienen un apego o están más cerquita de lo natural, de la naturaleza. Nosotros nos hemos desviado mucho de la naturaleza. Estamos tan entretenidos con lo tangible, con lo visual. Estamos tan enamorados con lo terrestre, con lo terrenal, que lo espiritual, lo natural, lo hemos aislado mucho. Entonces Dios le dice, pregúntele ahora a las bestias, ¿no? Dice, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y creó Dios los grandes? ¿Hay monstruos marinos o no hay monstruos marinos? Aquí dice que Dios los creó. Y ahora dice Google Earth que ven una mancha, no sé si es en el Pacífico, en cuál océano, gigantesca, cómo se mueve, ahí se detecta. Usted lo puede googlear y lo encuentra y no tiene explicación ante eso. Hace poco salieron como unas pirañillas del fondo de los océanos que viven muy en lo profundo, como alarmadas, como asustadas, como que algo está pasando.
Por ahí hay historias del monstruo del lago Ned, otras historias acerca del Triángulo de las Bermudas, gente que ha visto cosas impresionantes. ¿Será posible? Puede ser posible. ¿Por qué? Porque y creó Dios los grandes monstruos, no pescados, no peces. Bueno, pescados es cuando está en el sartén. Peces, no peces, o no, monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, que nos quede claro, todo tiene su genética, y toda ave alada según su especie. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Nos dice por acá también Génesis 1, 24, 25, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿Qué más hizo? Ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dice? Una vez más vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces hizo estos animalitos tan bonitos, ¿verdad? Que se pueden apreciar en los aires cuando usted está en la playa. Se puede ver un poquito. Entonces vamos a ir a Génesis 1:1. Ahí está, en pantalla, si gustan buscarlo también. Génesis 1:1. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí es donde la física cuántica, estoy feliz con los científicos. ¿Por qué? Porque para que haya ciencia tiene que haber espacio, tiene que haber materia y tiene que haber tiempo. Tiempo, espacio, materia. Y aquí Dios creó todo. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. ¿A qué inicia? Aquí inicia la ciencia. Antes de esto no puede haber ciencia. Después de esta creación, inicia. Entonces creó el tiempo, creó el espacio y creó la materia, como dice la física cuántica, una fuerza invisible, creó todo. Y ese es nuestro Dios, ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es nuestro Señor que envió a su Hijo unigénito, y vamos a estudiar para qué lo envió realmente en estos días. Hebreos 3, versículo 4 nos dice: porque toda casa es hecha por alguno, ¿sí o no? ¿Quién hizo la casa? Ya hay un constructor, alguien hizo la casa, ¿sí? Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es el que hizo todas las cosas? Es Dios. No hay más, ni hay menos. Es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es todo. Isaías 40, versículo 26. ¿Se logra ver bien, sí? Ok. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Las estrellas. Le tiene nombre a todas, y son billones de billones o trillones más bien de estrellas. Qué tan grande es nuestro Dios, es impresionante, no podemos nosotros calcular en lo más mínimo el poder de su dominio que hay en Él, el poder del dominio de Él. Más sin embargo, siempre el ser humano ha intentado descubrir, ha intentado explicar cómo es que vivimos, cómo fuimos formados, dónde estamos. Entonces vamos a ver tres civilizaciones, las más inteligentes, las más poderosas, las más potenciales, las más sabias de la época, en la explicación de cómo era la Tierra. Y esto, ustedes se meten, lo googlean y ahí está, ¿verdad? No estoy inventando ni agarrando estas postalitas, si no hubiera puesto una más moderna. Es que esto es información verídica. Dice, el pensamiento de los egipcios, ¿verdad? Antiguos, dicen que la tierra, rodeada por las montañas, ¿ok? Que estaban las montañas, las rodeaban,
y las estrellas están colgando del cielo como si fuera un móvil. Cuando hay un recién nacido, ¿verdad? Le ponen la cuna y hay algo arriba y lo cuelgan ahí, o sea, como si fuera un móvil. Ellos creían que el cielo estaba así y guindaban las estrellas. Las estrellas estaban guindando como de un cablecito o algo así se imaginaban. Eso era lo máximo, ¿verdad?, que había en inteligencia de las civilizaciones. Luego los caldeos dicen que ellos pensaron que el cielo estaba apoyado por las montañas. Ok, las montañas y el cielo se apoyaba sobre las montañas. Entonces las montañas sostenían el cielo, como si fuera una tabla. Eso era lo que ellos pensaban. Hasta ahí llegaba el conocimiento de la época. Dice, y el sol dice que se cae al oeste. Pasando por un túnel en el subterráneo de las montañas, se levanta del este a la mañana. ¿Qué creían ellos entonces? Que el sol pasaba, caía al oeste, que aquí había un túnel, pasaba por aquí y volvía a salir al este. Entonces aquí otra vez se metía al túnel y volvía a salir al este. Ese era el pensamiento de los caldeos. Ahora vamos a ver, los de la India tuvieron más creatividad en este caso. Los de la India creen que 3 elefantes gigantes están sosteniendo la tierra. No son inventos míos, ¿verdad? Esto está ahí, en la historia. Luego, ¿quién sostiene a los elefantes? Una tortuga más grande aún sostiene a los elefantes. Ahora, ¿quién sostiene a la tortuga? Una serpiente súper gigante, que se sostiene a sí misma porque se está agarrando la cola. Y ahora, ¿quién sostiene a la serpiente? Hasta ahí llegó el conocimiento. Pero ahorita vamos a ver Isaías qué nos dice hace 2750 años al respecto de cómo está la tierra, ¿verdad? Nos dice que el concepto de la tierra, según el pensamiento de las personas de la Edad Media, era este. La tierra era plana y si se salía del perímetro, caía el barco. Eso era lo que pensaba. Isaías, hace 2750 años, nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué la creó Dios? Tiene un propósito, ¿no? Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hay otro. Yo soy Jehová y ¿qué dice? No hay otro. Pero me han preguntado niños, bueno, no solo niños, me han preguntado adultos, ¿y quién hizo a Dios? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios? Bueno, déjeme decirle que si alguien hubiera hecho a Dios, sería Dios, y Dios no sería Dios, sino el que hizo a Dios, sería Dios. Trabalenguas. Pero así sería, si alguien hizo a Dios, entonces Dios no sería Dios. El Dios sería el que hizo a Dios. Es que Dios existe por la eternidad y para la eternidad, y Él está sobre todo, ya lo vimos, tiempo, espacio y materia. Él está sobre todo. Y Él es eterno, y aquí Isaías, inspirado por Dios, nos aclara y termina diciendo, para que fuese habitada la creó, ¿qué? La tierra, para que nosotros la habitemos. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que no busques otro. Solo hay un Dios y es eterno. Job, hace 3000, vamos a ver, hace 3500 años, Job nos escribe, nos dice, bueno, por lo menos el libro de Job, la escritura está ahí todavía conversándose, pero se le atribuye a Moisés también en algunos casos. Job era un ganadero, por decirlo de alguna forma, era un finquero. Nos dice hace 3500 años que él extiende el norte sobre el vacío. ¿Y qué dice? Cuelga la tierra sobre nada. Ley de la gravedad. Ahí está la ley de la gravedad que se le atribuyen a Isaac Newton porque estaba sentado debajo de un palo de manzana y le cayó una manzana en la cabeza. Entonces él empezó a pensar por qué esa manzana se vino para acá y no se vio y fue para allá. Y ahí la ley de la gravedad. Estoy resumiendo, ¿verdad? Claro está. Pero ya hace 3500 años la ley de la gravedad está escrita en la Biblia. Dice que cuelga la tierra sobre nada. Hace poco, un científico, se me acaba de escapar el nombre del científico, yo sé que todos lo conocen,
estaba en silla de ruedas, creo que murió en el 2016-17, Stephen Hawking. Gracias. Hawking, él le daba explicación a todo, menos al norte. ¿Por qué el norte está vacío? La NASA dice que el verdadero norte está vacío. Eso dice la NASA. ¿Y qué dice Job? Él extiende el norte sobre el vacío. Y la NASA lo confirma, está vacío. Stephen Hawking no pudo definir por qué el norte estaba vacío. Y que la Tierra cuelga sobre nada. Ley de la gravedad se sostiene como a sí misma. Entonces, ¿cómo es la Tierra? ¿Cómo sabemos si es redonda, si es plana? Porque si usted ve, los terraplanistas tienen buenos argumentos, ¿verdad? Y todo lo debaten y es hasta peligroso, así que ni se metan a investigar. Pero Isaías, hace 2750 años, Isaías 40, versículo 22, nos dice: Él está sentado, ¿sobre qué? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero ahora vamos a ver algo. ¿Qué forma le ve usted al sol? ¿Así de lejos? ¿Con unos lentes especiales? ¿Qué forma le ves? Redonda. ¿Qué forma le ves a la luna? Redonda. ¿Qué forma dicen los planetas cuando se dejan ver que son? Con telescopio, redonda. Entonces, ¿por qué la Tierra tiene que ser plana? Por lógica, por sentido común, es redonda. También. Y cuando hay un eclipse y se interpone, ¿qué forma es? Así, una rayita. Redonda. Entonces, ya por lógica, pues, aunque ellos tienen muy buenos argumentos, la Tierra ya está definida. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Le dice a Job también una vez más, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, le dice. ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, cordel, ¿quién la midió? ¿Quién sacó una cinta para medir? Si lo sabe, le dice a Job, porque Job estaba, ¿verdad?, en su estrechez física, que hasta la salud le fue tocado. Entonces le dice a Job, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Usted sabe quién midió la tierra? No, ¿verdad? Es Dios el que midió la tierra. Entonces, al punto de que Dios calculó todo de una forma tan exacta y tan precisa, que ahí tenemos Mercurio, Venus y Tierra. Ok, resulta que en esa franja verde que usted ve ahí, existe la zona de 7% de vida. Antes o después de esa zona, ningún ser humano puede vivir, puede sobrevivir. La Tierra brinda más de 250,000 condiciones para que usted y yo respiremos en este mundo. Y no va a haber un Dios grande y poderoso que nos permite estar respirando aquí, en la Tierra. ¿Qué pasa si la Tierra se aleja del Sol? Se congela. Nos congelamos, se congela, no, nos congelamos si la Tierra se aleja del Sol. Pero entonces, ¿qué pasa si se acerca al Sol? Nos vamos a cocinar, nos vamos a quemar. Entonces, sí o sí, está planificado, está planeado, está medido la formación de la Tierra en su posición en esta franja del 7% de vida. Una zona de vida del 7%, donde hay más de 250,000 condiciones. ¿Para qué? Para vivir. ¿Cómo Dios nos permite, nos hizo esas 250,000 condiciones para que estuviésemos ahí? Como el dueño de esta pecera. Le puso el filtro, le puso todo lo necesario para que estos peces puedan estar ahí, ¿cierto? De esa misma forma, Dios formó la tierra para que nosotros pudiésemos habitarla y disfrutar de ella sin ninguna dificultad. Aquí tenemos información, bueno, por el tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Dice Job 26:7, bueno, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra, entonces sobre nada. Job 38:14 nos dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello.
y viene a estar como con vestidura. Entonces, aquí está hablando de las capas. Job está hablando de las capas que tiene la tierra. No las vamos a ver mucho, pero ya en la escuela tuvieron que haber visto manto inferior, manto superior, corteza oceánica, todo estos temas, ¿verdad? Que ya Job también nos anuncia. Aquí vemos diferentes formas en las que ella muda, dice que está como mudada la tierra. En Génesis 1, versículo 14 nos dice: dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Cuáles son esas lumbreras que separan el día y la noche? El sol y la luna. Ahí hay movimiento de traslación, movimiento de rotación. La velocidad de la rotación y la revolución de la Tierra, 1674 kilómetros por hora y 108.000 kilómetros, ¿verdad? De la traslación y rotación. Ya todo eso lo vimos algún día, ¿verdad?, en la escuela, ¿verdad? Entonces, Proverbios 8, versículo 27 también nos da una luz de la forma. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Quién formaba? ¿A dónde estaba? ¿Quién estaba? Cuando formaba los cielos, ¿quién nos formó? ¿Y quién estaba? Estaba yo, estaba Dios. Él estaba ahí, formando todo esto tan impresionante. ¿Para qué? Para morar. Entonces vamos a ver algo aquí importante. Nos dice Job 36, 30 al 31, nos dice: he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. ¿Y qué dice? A la multitud da el sustento. Entonces, ¿de qué está hablando Job aquí hace 3500 años? Ustedes saben para qué sirven los relámpagos. ¿Para qué sirven? Para asustarnos. Los rayos, ¿para qué sirven? Para dejarnos sin luz. Cuando caen, para quemar la refri, no. ¿Será solo para eso que sirven? Para alumbrar en la noche. Vamos a ver qué dice la ciencia de esto que hace referencia a Job. Dice: los relámpagos y el nitrógeno. ¿Cómo las plantas podrían vivir en la tierra donde no se abona ni una vez? Antes, yo vengo de las cercanías del campo, ¿verdad? Aunque no fui campesino como tal, agarré la colita del campo. Y ahí habían cercas. Yo recuerdo, caminaba hacia la escuela y habían cercas de jocote, por ejemplo, árboles de jocote. O habían árboles de guayaba también, habían guayabas, habían jocotes, mangos. Pero resulta que era una extensión muy larga, una planicie, y no había nada alrededor. ¿Quién abonaba a esos árboles? Nadie. ¿Quién les echaba agua? Dios, cuando llovía, nada más. Entonces, ¿cómo daban frutos siempre? Y limones y etcétera, ¿verdad? Entre una gran cantidad de frutos que da un árbol. ¿Quién sostiene esos árboles? Entonces, ¿cómo pueden vivir si nadie las abona, si no se les echa agua, si no se cuidan? Dice que la respuesta son ¿qué nos dice ahí? La respuesta son los relámpagos, los cuales funcionan para transformar el nitrógeno del aire en el nitrato NO3, el que se absorbe en la tierra. La ciencia moderna dice que descubre de que los relámpagos ayudan a abonar la tierra con 1.000 millones de toneladas de nitrato. Con los relámpagos. Entonces, la ciencia entre más descubre, más va afirmando y más se va enlazando con lo que Dios va haciendo. Entonces, cuando escuche un relámpago, cuando escuche un trueno, ¿qué está pasando? Están abonando la tierra, ¿verdad? De una forma impresionante, 1.000 millones de NO3. Pregunta, antes de seguir a la siguiente lámina. ¿Existieron los dinosaurios o no existieron? Vamos a levantar la mano porque como que me hacen así, sí, pero no.
Entonces vamos a ver, ¿quiénes creen que sí existieron los dinosaurios? Ok. ¿Quiénes creen que no existieron los dinosaurios? Que no existieron. Ok. Y los otros no creen nada. Ahora la pregunta a los que creen que sí existieron: ¿existieron con los seres humanos o no existieron con los seres humanos? Levánteme la mano los que creen que los dinosaurios existieron entre los seres humanos. Ok. ¿No existieron entre los seres humanos? Y el resto se abstienen. Tenemos un gran índice de abstinencia a la respuesta. Sí me pasó a mí al principio, ya yo ni quería responder, pero no sabía nada. Y según yo me las tiraba que sabía mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura y vamos a escudriñar un poquito esto. Dice que Job 40, versículo 15 al 24. Si gusta buscarlo, Job 40, 15 al 24. El libro de Job 40 está antes de Salmos. Job, pueden buscarlo y vamos a ver una referencia ahora que no tengo acá, de paso. Job 40, del 15 al 24 nos dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Tenemos que ver el contexto y comprender lo que estamos leyendo. He aquí a Behemoth, el cual hice como a ti. Dios le está diciendo a Job que hizo a Behemoth como hizo al hombre. ¿Y cómo fue formado el hombre? Del polvo de la tierra, Génesis 2, versículo 7, y dice que sopló aliento de vida sobre el hombre. La otra semana vamos a ver un poquito mañana vamos a ver un poquito al respecto. Es que como lo doy cada semana a veces, entonces mañana vamos a ver un poquito al respecto. Ok, entonces dice que he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, y hierba come como buey. Entonces nos da una buena referencia. Dice: he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola, dice, mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Su cola, dice, que mueve como un gran cedro. ¿Conocen un árbol de cedro, sí? Gigantesco, robusto, fuerte. Entonces nos está dando la referencia, muy posiblemente, de un cuello largo. Nos está hablando aquí en el libro de Job. Continúa diciendo que sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Entonces, aquí tenemos acerca de Behemoth, ¿verdad? Vamos por el tiempo, tengo que avanzar. Entonces nos habla, y la evidencia, los que sacan, los países petroleros, sacan huesos gigantes. El pastor cuenta que en la crisis de la guerra que hubo entre Corea del Norte y Corea del Sur, muchos coreanos se fueron a Irán a sacar petróleo, y que salen huesos gigantes, huesos enormes. O sea, científicamente no se puede discutir la existencia de los dinosaurios, sino que la ciencia comprueba que sí existieron los dinosaurios, porque tenemos evidencia, tenemos fósiles. Aquí lo que hay que destacar es si con el hombre o no, o si vino un meteorito hace 45 millones de años y los extinguió. Yo tenía mi propia teoría de que cuando el diablo cayó a la tierra esparramó todos los dinosaurios. Era mi pensamiento, no el de Dios. Ok, importante. Vamos a leer acerca del Leviatán. Vamos a ver qué más nos tiene por aquí. El Salmo 104, 26 dice: allí surcan las naves, el Leviatán que hiciste para que jugase con él. Allí surcan las naves. ¿Cuáles naves? Acaban de sacar una herejía y sacaban naves extraterrestres del agua, porque dice que allí surcan las naves. Eso lo oí, de verdad. Por eso es que tenemos que escudriñar. No está hablando de los barcos,
allí surcan, ahí pasan, ahí vienen, ahí van los barcos, ¿verdad? Las naves. El Leviatán que hiciste para que jugase con él. Job 41 dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? Vamos a leer Job 40, no lo tengo en pantalla, pero vamos a leerlo acá para que vean la descripción del Leviatán. Aquí nos la describe en el... Podemos leer desde el 18. Dice: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices salen humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento dice que enciende los carbones, y de su boca sale llama. ¿Qué tipo de animal era el Leviatán? Y dice que Dios lo hizo para que jugase en las aguas. Por eso la NASA, cuando empezó a investigar el mar. No sé si ustedes sabían, pero fue tan difícil, se les complicó tanto, que como no pudieron profundizar más de un 22%, algunos dicen que es menos, que es lo que se ha descubierto del mar, un 22% apenas. Entonces lo que hicieron fue investigar hacia arriba, porque hacia abajo no pudieron más. Entonces hay muchos secretos del mar que están ahí, ¿verdad?, guardados. Entonces, ¿se crearon monstruos marinos o no se crearon monstruos marinos? Lo leímos en Génesis 1. Entonces, ¿por qué el Leviatán no puede andar jugando por ahí tranquilamente con su familia? También tiene derecho a tener familia, ¿no? Y el mar es muy grande para él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros constatar si vivieron con el hombre, con el ser humano? Es que Dios creó todo y creó las bestias. Dice que el ganado, pero también creó las bestias. Estos son bestias. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que éramos cazadores de megafauna, de animales gigantes. Eso me enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de animal gigante estábamos cazando? Posiblemente eran este tipo de animales. Tenemos una... esto está en la exhibición en Inca, de los Incas de Perú. ¿Quién le contó a ellos estas figuras? Estas piedras tienen cerca de 5,000 años y están en exhibición. Pueden ir a Perú a buscarlas. Científicamente son reales. ¿Quién le cuenta a los nativos de la época la forma y el estilo de los dinosaurios? Si no fue porque ellos presencialmente los vieron. Eso es por los arqueólogos, está confirmado, está comprobado por la ciencia. Y estas piedras realmente existen y fue talladas en la época, ¿verdad? ¿Quién le mandó un WhatsApp? ¿Quién le mandó una foto para que la tallaran así en la piedra? No existía la tecnología. Vean qué detalles, tal cual se ven por ahí. Impresionante. Entonces, Dios creó a los cielos, la tierra, las plantas, los mares. Hubo una separación, lo veremos mañana. Y además de eso, creó también los grandes animales y creó al hombre. Y estuvimos juntos. ¿Por qué se extinguieron? Mañana vamos a ver unas buenas razones de la extinción de estos animales. Algunos dicen que el cocodrilo, el dragón de Komodo, meten hasta la gallina ahí entre los, ¿verdad?, entre esa generación extinta o que se transformó. Mañana vamos a ver una razón muy importante por qué ya no existen, por qué ya no están. Hoy por hoy hay leones, ¿cierto? Hay panteras, sí, y viven con nosotros, ellos en su lado, nosotros en el nuestro. Así pudo haber estado también este tipo de animal entre la gente, ¿verdad? Aquí tenemos la teoría de la circulación del aire. Ya por el tiempo, ya vamos a finalizar a las 9:30. No es cierto, ya casi vamos a finalizar. Tenemos la teoría del aire. Dice Eclesiastés 1:6:
El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Entonces, esa es la circulación que dice Eclesiastés, pues resulta que la ciencia dice lo mismo. Entonces, la circulación del aire es tal cual dice Eclesiastés también. Job 38, 31 al 33 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Ya aquí están las constelaciones en la Biblia. Y Job fue escrito hace 3500 años y tenemos las constelaciones. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Está Dios hablándole a Job de todo lo que él ya ha creado. Y durante años, miles de años, los navegantes, cuando no haya brújula, no haya nada, o cientos de años, se dirigían ¿cómo? Por las constelaciones, por las estrellas. Así es como ha funcionado, ¿cómo? Durante años. Ahí vemos el cinturón de Orión. Los que les gusta esto saben de qué estamos hablando. Eclesiastés 1, versículo 2 dice: palabras del predicador, hijo de David, el cual es Salomón, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, ¿qué dice? Todo es vanidad en este mundo. Todo pasa. Todo lo que tenemos, todo lo que queremos, todo lo que adquirimos, todo lo que no obtenemos también va a pasar. Entonces, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés 9, versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que en un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿qué dice? Se van a los muertos. Tanto trabajo, tanta fatiga, tanto que hacer, ¿y a dónde van? A los muertos. Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad, ¿qué dice? Esto es un salmo de Moisés. Lo leemos juntos. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué dice? Porque pronto pasan y volamos. No vamos a estar aquí más de 70, 80 años, el que más llega a 120. Así, 120 y ya está duro llegar ahí a 122, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estresarnos tanto? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tanta cuestión? ¿Por qué tanto freno? ¿Por qué tan poca búsqueda del Señor si es tan importante? Porque la sociedad nos comprime, ¿verdad? En una forma de vida, en un estilo de vida. Eclesiastés 5, 15 al 17, leemos juntos también. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó? ¿Qué dice? ¿De qué le aprovechó trabajar tanto en vano? Si no entendemos el propósito que Dios tiene para su vida, ¿para qué tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta cosa? ¿Qué dice? Como salió del vientre de su madre desnudo. O alguno venía con tenis, ya. No voy a decir las marcas. Alguno venía con abrigo, ya. No, ¿verdad? ¿Cómo salimos? ¿Y cómo vamos a volver? No nos llevamos nada más que la importancia del Evangelio y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:19, leemos juntos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice? Y al polvo volverás. Fuimos formados de polvo, científicamente puedo buscarlo, ya no voy a hablar tanto más, ¿verdad? Pero tenemos los mismos componentes que tiene el polvo, que tiene la tierra, lo tiene el cuerpo humano también. Lo pueden buscar también. Nos dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina viene a veces y no se ve nada
Se ve todo turbio y de un pronto a otro ya no está. Se ve todo claro. Así somos nosotros. Hoy estamos acá. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a amanecer vivos? ¿Alguien puede decirme con toda la seguridad que mañana amanece respirando? No. ¿Por qué nos creemos tantos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos creemos? ¿Por qué somos tan insolentes y creemos que podemos vivir sin nuestro Creador, sin nuestro Hacedor, sin el que nos da la vida? Tenemos que tener cuidado. Somos simples seres humanos que si pasamos por la orilla de un clavo, nos rayamos y nos sale sangre ya. Somos tan débiles. Y a veces detrás de un automotor, ¿verdad? O detrás de un puesto, o detrás de una cuenta bancaria nos creemos tan importantes. Pues somos neblina que pasa, hoy lo vemos y mañana ya no está. Entonces, necesitamos tener claro nuestra vida eterna, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Salmo 39:4, con esto finalizo. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Tenemos que entender que somos sumamente frágiles y que de verdad dependemos de un gran Dios todopoderoso que nos guarde. Si usted está hoy acá sentado y no murió por la enfermedad que tuvo, y no murió en aquel accidente, y no murió en algo que pudo haber proporcionado una gran desgracia para usted y su familia, es porque Dios tiene un propósito. Generalmente alguien tiene un accidente muy fuerte y sobrevive y le dicen, aproveche su vida porque Dios le dio otra oportunidad, pero ¿para qué? ¿Otra oportunidad para qué? Necesitamos escudriñar las Escrituras para saber cuál es esa oportunidad. Oramos. Señor, sumamente agradecidos, Padre, por esta noche, por escudriñar las Escrituras, por entender un poco de tanta sabiduría que hay en la Biblia, en la Santa Biblia, Señor, que es la historia de la humanidad y el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por cada uno de los presentes, cada uno de los hermanos congregantes y cada uno de sus invitados, los que nos ven también por medio de las diferentes plataformas, para que tu palabra, Señor, sea la que llegue, porque esa es tu voluntad, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad sin místura de mano o de filosofía o mano humana, pensamiento humano, sino que sea directamente tu palabra, Señor, que sea el Evangelio llegando y tocando los corazones. Hoy es el primer día, te pedimos que nos ayudes, que ayudes a los hermanos, las agendas apretadas que hay, todo lo que se pueda oponer, que tú lo quites para que mañana, igualmente a las 7 de la noche, podamos estar acá profundizando las Escrituras. Estamos agradecidos contigo, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.